Se incrementan las tensiones entre un presunto aliado de Rusia y la idea de que este país se una a la Corte Penal Internacional, o por lo menos que sustente esta competencia de la Corte Penal Internacional y que pondría en jaque, que pondría en peligro la libertad del presidente ruso Vladimir Putin. Una comisión parlamentaria de Armenia deliberó precisamente una propuesta con la cual planean ratificar el Estatuto de Roma, el documento que sustenta la competencia de la Corte Penal Internacional en dicho país. O sea, que esta orden de aprehensión que fijó esta Corte Penal contra el presidente ruso Vladimir Putin podría efectuarse en Armenia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reveló que esta medida es extremadamente hostil para Rusia y que podría fragmentar la alianza de estas dos naciones. En marzo, recordemos, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra 2 funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por presuntos secuestros de niños ucranianos que Moscú, por obvias razones, rechazó y señaló que eran ridículas, porque la prueba del sesgo político del tribunal es más allá de lo evidente y sobre todo porque la reubicación de estos niños fue en la misma zona. La diferencia es que estaban en Ucrania, que es considerada como territorio ruso. Estos niños, que eran retirados de las zonas del conflicto del Donbass, Lugansk, Jersón y Zaporilla, fueron llevados a refugios que se abrieron en Ucrania para mantenerlos seguros de los militares ucranianos, de sus bombardeos, de, por ejemplo, las bombas de racimo que ha estado lanzando Estados Unidos, los misiles de uranio empobrecido que ha estado lanzando el ejército ucraniano por parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Todas estas armas que son potencialmente devastadoras pondrían en riesgo la seguridad y la vida de los niños. Por eso se tomó la decisión de reubicar a estos menores de edad con el consentimiento de sus padres, e incluso varias personas que no podían dejar sus hogares tomaron también la decisión de irse con sus hijos a esta zona de Ucrania. Mientras tanto, Moscú, que por obvias razones no reconoce la autoridad de este tribunal de la Corte Penal Internacional y considera de hecho problemática la intención de Armenia de reconocer a la Corte, ha hecho que Dmitry Peskov señale que Armenia es, por supuesto, un estado soberano. Ciertamente, ellos, Moscú, esperan que decisiones como esta no afecten negativamente nuestras relaciones bilaterales. Pero estas decisiones son consideradas extremadamente hostiles para los rusos. Vladimir Vardanyan, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Armenia, que necesita aprobar la propuesta antes de que pueda ser votada, afirmó durante la sesión que esta propuesta no afectaría de ninguna manera las relaciones ruso-armenias. Pero en el momento en el que Moscú se enteró, lo primero que dijo el vocero del Kremlin es que estas decisiones son extremadamente hostiles y ponen en, digamos, cuestionamiento las alianzas que existen entre Armenia y Moscú. Puede haber, dijo el presidente de esa comisión, puede haber naciones que, por ejemplo, tengan esto en cuenta a la hora de decidir sobre el suministro de diversos sistemas defensivos y armas, como si a partir de ahora Moscú ya no pudiera brindar apoyo, en este caso a Armenia, en el dado caso de que lo necesite, o, por ejemplo, cualquier apoyo que pudiera entregarle Moscú a esta nación se vería comprometido. Porque estamos hablando de que este país, Armenia, tiene la intención de que si el presidente ruso Vladimir Putin toca suelo armenio, podría ser detenido.
tranquilamente detenido. Armenia firmó el Estatuto de Roma en 1999, pero suspendió su ratificación en el 2014, cuando el documento se consideró incompatible con la Constitución de esta nación. El proceso de adhesión se reanudó a finales del 2022, ya cuando había arrancado como tal el conflicto entre Ucrania y Rusia, como si pertenecer a la Corte Penal Internacional les daría algún tipo de protección extra contra Moscú en el dado caso de que se realizara una tercera guerra mundial. Pero, mientras tanto, Ereván tiene la intención de otorgarle a la Corte Penal Internacional poderes retroactivos a partir del 10 de mayo del 2021. Todo se está moviendo cada vez más rápido, porque el primer ministro Nikol Pashinyan cita el fracaso de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el OTSC, un bloque regional de defensa mutua que incluye a Rusia y Armenia en sus filas, para defender a su país contra su rival Azerbaiyán, que recordemos este conflicto acaba de arrancarse nuevamente, como una razón para ratificar el Estatuto de Roma, para supuestamente tener esta protección contra Azerbaiyán. Ereván también sostiene que su objetivo es utilizar los mecanismos de la Corte Penal Internacional para responsabilizar a Bakú y a los criminales de guerra asociados, pero también pondrían en Armenia sobre las cuerdas, porque prácticamente sí, la Corte Penal Internacional podría hacerles este favor de lanzarse y responsabilizar a Bakú y a los criminales de guerra por todo este asunto que se está gestando en Nagorno-Karabaj, pero también en su momento la Corte Penal Internacional le va a exigir a Armenia que cumpla, en este caso, con sus órdenes en contra de Rusia. En agosto del 2022, recordemos, se produjeron enfrentamientos fronterizos mortales entre las dos naciones, entre Azerbaiyán y Armenia, lo que marcó por obvias razones una importante escalada en un conflicto de décadas sobre esta región separatista de Nagorno-Karabaj. Este conflicto, de hecho, concluyó este mes cuando Bakú retomó su territorio, y lo que llevó al mismo tiempo a las autoridades de etnia armenia a disolver su autoproclamada república y unirse nuevamente a Azerbaiyán, sobre todo cuando la mayoría de los ciudadanos que conforman esta región Nagorno-Karabaj son de origen armenio. Ellos se consideran todavía armenios, a pesar de que solicitaron esta autonomía. Ereván también discrepó de la decisión de esta organización de buscar la reducción de la tensión. Armenia considera que Rusia no jugó en favor de su pueblo, de los armenios, y por eso incluso el primer ministro de esta nación solicitó la participación de Estados Unidos para resolver el conflicto. Algo que ya sabemos por todos los casos que hemos visto en diversos países, que nunca acaba bien, porque van a acabar debiéndole tanto a Estados Unidos que prácticamente estarían entregando su nación en manos de, en este caso, Joe Biden. Entonces van a poner en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en una situación un poco más complicada, sobre todo si se le permite la entrada a lo que es Estados Unidos, a esta zona de conflicto con sus militares, los pocos tanques que supuestamente le quedan, en fin. Azerbaiyán es uno de los 41 miembros de la ONU que de hecho no firmaron el Estatuto de Roma antes de que expirara el plazo para hacerlo a finales del año 2000. Entonces, por eso también su situación como tal no cambiaría, porque puede que Armenia firme ahora el Estatuto de Roma, ratifique nuevamente su participación en este organismo, pero si Azerbaiyán no reconoce a la Corte Penal Internacional, va a pasar la misma situación que con Rusia. Ok, tienen una orden de aprehensión contra el líder de Azerbaiyán. Perfecto. ¿Cómo la van a cumplir? Lo mismo le pasó a Rusia. Lanzan la orden de aprehensión contra el presidente ruso y no pueden llegar a él porque él no reconoce esta autoridad.
El detalle, por ejemplo, de Rusia fue que cuando se iba a llevar a cabo la reunión del grupo de los BRICS, el presidente ruso, Vladimir Putin, no asistió a la cumbre porque esta iba a llevarse a cabo en Sudáfrica y este país sí firmó la ratificación del Estatuto de Roma y estaba obligado a cumplir con la orden de aprehensión contra el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de que varias personas, varios legisladores le aseguraban al presidente ruso que no tenía nada que temer, que él era completamente libre de acudir a lo que es Sudáfrica. Las relaciones, independientemente de que son estables, no permitían como tal la participación del mandatario de forma presencial. Sin embargo, sí participó de forma digital a través de videoconferencias e independientemente de todo eso fue un éxito total y rotundo. En este caso pasaría exactamente lo mismo. No van a poder tocar a Azerbaiyán porque ellos no conforman el Estatuto de Roma. Lo mismo va a pasar si Armenia, como tal, logra aceptar formar parte de lo que sería el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero al mismo tiempo tensaría sus alianzas con Rusia, porque ya el presidente ruso no se va a volver a acercar a Armenia, no va a hablar con Armenia, y si para este país es más importante tener el apoyo de Estados Unidos que el de Rusia en este tipo de situaciones en las cuales Estados Unidos está acostumbradísimo a tomar provecho de las situaciones que le dejan los conflictos militares, ya será decisión de Armenia. Recuerda que esta tarde en punto de las 6 hora México, nos reuniremos para un nuevo en vivo. Estábamos platicando acerca de la posibilidad de charlar sobre este tema de la Agenda 2030. Independientemente de eso, si tienes alguna duda, comentarios, vamos a estar esperando tu participación. Abriremos, por obvias razones, a más temas, el diálogo, también el contenido de los comentarios, así que las puertas están abiertas para todos en punto de las 6 de la tarde este domingo. Y si ese video te gustó, por supuesto, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde.